pena, tanto de la tentativa acabada o inacabada, iba a ser una pena más baja que si el delito hubiera sido consumado. Decía el artículo 62 que para los autores de tentativa del delito se le dio poner la pena del delito consumado rebajada en un cuarto si se tratase de tentativa acabada. Y si es inacabada, pues se le rebajaba un tercio. Hay ciertas excepciones que menciona el artículo 63, donde me habla de que hay ciertos casos donde se penaliza de forma particular la tentativa o el grado de participación. Pero son excepciones a la regla y se van a aparecer cuando, lo va a determinar el Código Penal en los determinados artículos en particular, ¿no? La regla general es esa. ¿Alguna pregunta? No, bueno. Bien. O sea que ya podemos identificar lo que es dentro de los grados de participación, quién es cómplice, quién es autor, y podemos identificar si el delito es un acto preparatorio, es una tentativa o una consumación. Para que estar convencido, podría poner un ejemplo. O sea, ¿cuál? hacer un ejercicio. Eso. Okay. Abogado, Mande. yo tengo duda con la consumación. Cuénteme. No. ¿Se me podría dar un concepto más claro, por favor? Bueno, la consumación es lo más fácil con respecto a los demás, un poquito más confuso, pero podríamos decir que la consumación es cuando el delito, los delitos pueden ser de resultado o delitos de peligro, ¿no? Los delitos de resultado, que la mayoría tiene el Código Penal, donde implica que se necesita un resultado para que se considere cometido, por ejemplo, en el delito de homicidio, pues hay que darle muerte a alguien para que el delito se considere consumado. La violación, pues alguien tiene que sufrir la violación, tiene que haber sido violada la persona para que el delito se consuma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los delitos de resultado, que implica lógicamente un resultado para que se considere cometido. A diferencia de los delitos de peligro que, como dice la palabra, solo con poner en riesgo el bien jurídico, pues el delito pues se considera cometido. No se necesita un resultado como tal, sino solo poner en riesgo ese bien jurídico determinado. Por ejemplo, la diferencia entre un robo o una violación y un homicidio con respecto a una amenaza, ¿cuál es la diferencia? O sea, la amenaza, el delito en sí es poner en riesgo la seguridad de alguien al decirle te voy a matar. O sea, el delito se da por realizado del momento en que usted manifiesta que va a matar a alguien. O sea, está poniendo en riesgo a alguien. Y eso se llaman delitos de peligro. Entonces, aquí no se necesita matar a esa persona, solo se necesita amenazar a esa persona para que el delito se considere cometido. En cambio, en los delitos de resultado, pues forzosamente necesitamos un resultado. Por ejemplo, en la violación necesitamos a alguien que sea violado. En el robo necesitamos a alguien que le haya sido sustraído sus bienes. En el asesinato o homicidio necesitamos la muerte de alguien. Entonces, cuando hablamos de que el delito se considera consumado, es cuando el delito pues se realizó, ¿no? O sea, se robó, se mató, se violó. Claro que esos delitos de resultado tienen grados de ejecución, actos preparatorios, tentativa y consumación. La consumación, pues lógicamente es cuando el delito se termina. Y se termina significa que logra el objetivo que usted quería. Robar, matar, violar. Si ustedes se fijan, en los delitos de peligro no existen esos grados de ejecución. Por ejemplo, los delitos de peligro son instantáneos. Así como el café instantáneo, solo lo echan en el agua y se hace el café. Así es los delitos de peligro. Por ejemplo, en las amenazas, pudiera haber unos grados de ejecución en la amenaza. O
grado de ejecución significa una planificación, después los actos preparatorios de proposición, conspiración, tentativa y consumación. ¿Pudiera haber una tentativa de amenaza? ¿Creen ustedes? No. Pues no, la amenaza del momento en que usted le dice a alguien, te voy a matar, ya la amenaza, el delito se considera cometido. ¿Ok? Pero no puede haber una tentativa. O sea, es un delito, por eso decimos que es un delito instantáneo, los delitos de peligro, que es una minoría en el Código Penal. La mayoría de los delitos que están en el Código Penal son de resultado, homicidio, o asesinato, parricidio, infanticidio, femicidio, etc. ¿Ok? El infanticidio ya no está. Fue derogado el código. Bien. Entonces, volviendo a la pregunta suya, en estos delitos de resultado, donde sí podemos diferenciar muy bien las etapas del delito, que hay un acto preparatorio, que hay una tentativa y que hay una consumación, que es cuando culmina usted el delito. O sea, por ejemplo, usted dice, yo me voy a levantar ese chavo, ¿no? Entonces usted planifica cómo lo va a hacer, lo va a coquetear y toda la cuestión. Aquí está una vez, hermano, ven a trabajar aquí. Apagamos el micrófono, jóvenes. Gracias. Apagamos los micrófonos, jóvenes. Si no van a estar en clase, por favor lo apagamos. Gracias. No sé si hay algunas. Continúa con la duda, compañera. O tal vez no me supo explicar. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Está claro, abogado. Está claro. Ok. Si ustedes revisan su chat, tal vez me pueden resolver esos ejercicios que se los envié ahí. Abogado, Mande. ¿el primer ejercicio está incompleto o es que hasta ahí queda? Profesor, déjeme revisar. Sí.
Ah, sí, está incompleto. Justo en ese momento es sorprendido y capturado, debería decir. Gracias. O sea, en pocas palabras, para el primer ejercicio no pudieron romper la caja fuerte, porque fueron interrumpidos. Pero sí habían cometido el otro delito. Ok, no denuncie. Sí, el otro delito sí. Solo el robo fueron interrumpidos cuando querían romper la caja fuerte y no pudieron romperla. En el primer cuadro dice participación, pero a la par dice intercriminis. Intercriminis, proceso criminal o las etapas, o podemos poner entre paréntesis grados de ejecución, que es lo mismo. Ok. Abogado, en el primer caso, que solo tomando en cuenta el hurto, entonces Juan sería el autor, ¿verdad? Y Mario sería un cómplice. Y la esposa sería encubriría ¿cómo se llama? A Juan. Pero la esposa no tendría, o sea, no pagaría ella no hizo ningún delito, pues. O sea, están parados en una excusa absolutoria, me quiere decir usted. Ajá. Ok, entonces me dice que la esposa, por el hecho de encubrir a su esposo y estar amparada en una excusa absolutoria del 503 o 514, entonces que ella pues es autora de un delito de encubrimiento, pero no es punible porque goza de una excusa absolutoria. Y me decía de Juan. Juan es el autor y Mario es el partícipe. Ok. Cuando me dice partícipe tiene que ser... No, perdón, es cómplice. Sí, o sea, el cómplice es una forma de partícipe, pero recordemos que dentro de los partícipes hay dos, inductor y partícipe, y cómplice, perdón. Entonces hay que ser específico para que no quede así ambiguo. Ok, entonces usted dice que Juan es autor de un delito de qué? Sería del delito de hurto. O sea, Juan es autor del delito de hurto. Entonces, si miramos la tabla que está ahí, usted le pondría a Juan, a la par, pondría
sería Juan, autor, donde dice participación, iter criminis, que son los grados de ejecución, tendría que poner usted que tentativa, consumado o acto preparatorio. Sería consumado, sería una tentativa ya completada No, y no, sería consumada, no, o sea, es que tentativa completada es... acabada. No, ok, pero ¿es tentativa acabada o consumado? Son contradictorios los dos, o sea, o quedó en tentativa o quedó consumado. Ah, entonces sería consumada. Ok, entonces para usted Juan es autor consumado de un delito de hurto, eso es lo que me dijo, ¿verdad? Ok, ¿y para Mario? Estamos analizando ahorita solo el delito de hurto, nada más. En la tablita de arriba. Ajá, ¿y para Mario? ¿Cuál es el grado de participación para Mario? Abogado Mario no sería el autor. Y, no, es el cómplice. Para usted, entonces Mario sería cómplice. O sea que pondríamos en la tablita, en el grado de participación, cómplice, grado de ejecución, consumado. Sí. O sea, me está diciendo que Mario es cómplice de un hurto consumado. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, ¿alguien que esté en desacuerdo o de acuerdo con la compañera? Abogado, también podría ser encubrimiento por parte de Mario. Podría ser. Ok, y si fuera encubrimiento, ¿qué sería entonces que comete Mario? Comete el delito de encubrimiento y sería... Ajá, te escucho. Ok, no se me vaya. Le pregunto yo. Entonces, ¿Mario comete el delito de hurto o no comete el delito de hurto? Compañera. Pues Sí. Sí. ¿Sí o no? Mario comete el delito de hurto, ¿sí o no? El delito de hurto lo comete Juan. No, estamos de acuerdo, pero estamos examinando la Mario figura de Mario. ¿Comete el delito de hurto Mario, sí o no? Hace poco me dijeron de que Mario era cómplice de un delito de hurto consumado. Ahora usted, compañera, me está diciendo de que para usted Mario es cometer el delito de encubrimiento. Entonces yo le preguntaba a usted si Mario comete el delito de hurto, sí o no. es que para mí Juan es el que comete el delito de hurto y Mario simplemente lo encubre. Y Ok, no se me vaya de ahí con esa idea. Entonces responda a mi pregunta. ¿Mario comete el delito de hurto, sí o no? Pues bajo esa misma lógica creo que no. Quítele el creo. Contésteme. No, en efecto, no comete delito de hurto. Porque para que él cometa el delito de hurto, él tiene que tener un grado de participación a título de autor o de cómplice o de inductor. ¿Y él es inductor, cómplice o autor del delito de hurto, Mario? ¿Sí o no? No. Ok, entonces no.
Entonces, él no participa en el delito de hurto. Eso es lo que usted me está diciendo. Y en efecto, así es. Él no participa en el delito de hurto. El delito de hurto se realiza y una vez que el delito ya se consumó, lo que hace él es que cometer el delito de encubrimiento que usted dice. Entonces, Mario es, de acuerdo al grado de participación en el delito de encubrimiento, ¿cuál sería su grado de participación? Hola. Permítame, abogada. Ok. Recordemos que estamos viendo los grados de ejecución y los grados de participación. Entonces mi pregunta es, dentro de los grados de participación, ¿cuál es el grado de participación de Mario en el delito de encubrimiento? Cómplice, abogado. Cómplice o sea, cómplice significa que yo dependo de lo que hizo el autor. Entonces usted me quiere decir de que Juan es autor del delito de encubrimiento también. Hola. Mario no sería autor, abogado. ¿De qué delito? Entonces Abogado. Mario sería autor en el delito de encubrimiento. Ok, entonces ante mi pregunta de cuál es el grado de participación de Mario en el delito de encubrimiento sería lo que usted acaba de decir. Autor. Autor. Ok, hablemos, yo sé que tal vez no están muy familiarizados, pero hay que hablar con un poquito más de, saben la respuesta y hablen con un poquito más de aplomo porque yo sé que saben la respuesta, sin temor. Los grados de participación solo son dos, autor o partícipe, y entre los partícipes tenemos cómplice y inductor. Entonces cuando yo les pregunto cuál es el grado de participación, solo pueden hacer tres posibles respuestas: autor, cómplice o inductor. Ahora bien, alguien me mencionó por ahí de que si podría ser cómplice. O sea, ustedes, si cometen el delito de encubrimiento, ¿qué grado de participación van a tener? Si yo encubro a Juan, ¿qué voy a hacer yo? Autor de un delito de encubrimiento. El cómplice siempre depende de la conducta del autor. Yo puedo ser cómplice de un asesinato. Significa que yo no soy el autor del delito, pero sí le ayudé al autor del delito. En este caso, en el encubrimiento, ¿quién tiene toda la potestad del encubrimiento? Mario. Así es. Mario es entonces el autor del delito de encubrimiento. O sea, él no depende de nadie. O sea, él comete un delito de encubrimiento. Eso sí, ¿qué delito encubre? Bueno, encubre el delito de hurto. Estamos claros, pero el delito que él comete es el delito de encubrimiento. ¿Qué encubrió? Un delito de hurto. Entonces, cuando ponemos el grado de ejecución con respecto a Mario, con el delito de encubrimiento, ¿cuál sería el grado de ejecución? ¿En qué grado de ejecución queda el delito de encubrimiento? Consumado. Exactamente. Acuérdense que los grados de ejecución, ejecutar, hacer, lleva etapas. Entonces, o pueden ser actos preparatorios, tentativa o consumación. Hay que tenerlo clarito. Grados de participación es a título de qué participan ustedes en el delito. Son cómplices, autores o inductores. Si yo les pregunto grado de ejecución, es el hecho de el hacer ese delito, ¿en qué etapa quedó? Acto preparatorio, tentativa o consumación. ¿Sí? El delito de encubrimiento también es un delito de peligro, ¿no? O sea, el delito no implica una tentativa de encubrimiento, o sea, ¿lo encubre o no lo encubre? ¿Sí? Es un delito instantáneo, el delito de encubrimiento, al igual que la amenaza. Ok, entonces, ¿estamos claros con el delito de hurto? ¿Cuál es el grado de participación de cada quien? Entonces, ¿Mario participa en el delito de hurto? No, no participa en el delito de hurto.
Juan participa en el delito de hurto, sí, a título de autor de un hurto consumado. La esposa de ¿cómo se llama? De Mario participa, bueno, la esposa participa en el delito de hurto. No, no participa en el delito de hurto. ¿Quién es el único que participa en el delito de hurto? Juan. Así es, Juan. ¿Estamos claros con eso o estamos confundidos? Para mí, claro, güey. Ok, perfecto. Espero que para los demás también. Sí. Ok. Bien. Ahora miramos el delito de robo. En el delito de robo, ¿cuál es el grado de participación de Mario con respecto al delito de robo? Sería autor de una tentativa inacabada. Ok, usted se me adelantó, pero perfecto. El grado de participación sería el de autor, perfecto. Ahora bien, usted también ahí mismo me contesta que el grado de ejecución en el delito sería de tentativa inacabada. ¿Sí? ¿Así me dijo? ¿O acabada? Hola, hola. Inacabada, igual. Ok, inacabada, así me gusta, con firmeza. Bien, en efecto, así es. Mario es autor de una tentativa de robo inacabada. ¿Por qué inacabado? Porque fueron sorprendidos en el lugar, o sea, no pudieron ni tener las cosas en la mano todavía, para decir, tengo las cosas, pero todavía no tengo la disponibilidad, ni a eso llegaron. O sea que dentro de la tentativa quedaron una tentativa bajita, ¿no? Que es la tentativa inacabada. En efecto, así es. Y para Juan, ¿cuál sería el grado de participación en el delito de robo? Autor. Autor. ¿Y cuál sería el grado de ejecución? Tentativa inacabada. Exacto, igual. Los dos son coautores en el delito. Y cuando ya preguntamos de forma independiente, uno por cada uno, o sea, uno es autor de una tentativa de robo y el otro también es autor de una tentativa de robo. Tentativa inacabada. Muy bien. Y con respecto a la esposa, ¿cuál es el grado de participación en el delito de robo por parte de la esposa? Ninguno. Exacto, ninguno, porque la esposa no participa en el robo. Siempre tengamos esto en mente. Para que sea partícipe en el robo, tiene que ser cómplice, autor o inductora. Y ella nada que ver. Entonces, ¿la esposa qué delito comete? Hola. De encubrimiento, pero no es... Ok, no es... Ajá. Perfecto, o sea, ella comete el delito de encubrimiento, es autora de un delito de encubrimiento. Abogado, pero ella no es punible en el caso de Juan, pero sí en el caso de Mario. Se salió, ¿verdad? Nos fuimos. Bien. ¿Queda claro entonces? Abogado, Sí, abogado. el delito de encubrimiento para la esposa no es punible en el caso de Juan, pero sí en el de Mario, ¿verdad? Bueno, ella quien encubre, el esposo, ¿no? Ajá, pero me refiero al último. Si hubieran acabado el robo, entonces, si ella hubiese sido partícipe, pero por parte de encubrimiento, o sea, ¿me entiendes? Hubiese realizado el delito de encubrimiento, pero para ambos. Entonces, si ella realiza para ambos,
no sería punible para el esposo, pero sí para Mario. Entonces, mi pregunta es si siempre se le presentarían cargos. Ok, es muy buena pregunta. En todo caso, sucede lo siguiente. Si, por ejemplo, viene el esposo y llega a la casa del esposo y le dice, fíjate que me robé tal cosa, ayúdame a esconder estas cosas. ¿Ella quién está encubriendo? Al esposo. Exactamente. Ahora bien, si viene la policía y anda persiguiendo al esposo y al socio, ¿ok? Y se va a ocultar a la casa de la esposa, ahí sí funciona lo que usted me dice, porque ella queda, no se le va a acusar por el delito de encubrimiento. Recuerden que el delito de encubrimiento puede ser ocultar al delincuente, ocultar las cosas del delito, etcétera, etcétera. Pero en este caso, ella está ocultando a dos delincuentes, solo que por uno sí definitivamente no se le puede acusar porque goza de una excusa absolutoria, pero está ocultando también al otro sí se le puede acusar. ¿Me explico? Sí. ¿Verdad? Aunque bien pudiera venir el abogado defensor y decirte que quien estaba queriendo ocultar era el esposo, pero bueno, eso ya es discutible. Pero sí, entiendo su punto de vista. Pero con respecto a esa pregunta, si ella oculta las cosas, entonces va a ser más fácil para el abogado defensor decir, ella está amparada en una excusa absolutoria porque estaba ocultando lo que el esposo se robó, ¿verdad? Y en el mejor de los casos decir, ni ella sabía, pues, o sea, pero sí, en el primer ejemplo va a ser difícil que se le pueda deducir responsabilidad penal, en cambio en el segundo caso sería más fácil poder deducirle responsabilidad penal por el socio que ella está ocultando. Sí sería punible con respecto al socio. Ok, gracias, abogado. Listo. Bien, en el segundo caso, perdón, ¿lo leyeron? ¿Cuál es el grado de participación de Pedro? Inductor. Ok, inductor. ¿Es el grado de ejecución? ¿Cuál sería? Ok, Tentativa acabada. tentativa acabada. Bien, ¿y para José? José sería el autor. ¿Y el grado de ejecución? Sería igual a mí. Ajá, ¿sería cuál? Tentativa inacabada. ¿Inacabada o acabada? Inacabada sería que alguien le arrebatara el arma antes de disparar. Acabada. Acabada. Acabada, ok, perfecto. Sí, Porque recuerden recuerden el carro y la bomba de la suegra, ¿no? O sea, el tipo
puso la bomba y no estalló porque colocó mal un alambre, ¿verdad? Pero ya estaba colocada. Aquí el tipo disparó y la bala iba directo a la persona esta, pero se atravesó en su piloto, o sea, tentativa acabada. Okay. ¿Y Javier? Cómplice. Grado de participación cómplice y grado de ejecución. Inacabada porque no lo... Bueno, todos son tentativa inacabada, perfecto. Ok, yo sé que ahorita cuesta familiarizarse con estos términos, pero poco a poco van a ir familiarizando con ellos y pudiendo calificar de mejor forma lo que son los grados de participación, poder identificar los grados de participación y grados de ejecución. Bien, los voy a dejar hoy un poco temprano, tengo que hacer algo. Con respecto a la pregunta que está a continuación, quiero que me la contesten. Con respecto a la reincidencia. ¿Hay reincidencia o no hay reincidencia? Les queda de tarea para mañana. ¿Alguna pregunta? No, abogado. Ok, Abogado. nos vemos mañana entonces. Pase feliz tarde.